tardes a este miércoles de estudio bíblico. Bienvenidos a todos, muy bienvenidos a todos. Bueno, mientras acaba de conectar todo el mundo, mientras estamos aquí, pues bienvenido Gabriel, bienvenido Conchita, bienvenido, y no veo mucha gente más de momento, pero a todos los que a lo mejor no os veo a través de aquí, pues bienvenidos a todos a este culto. Hola Gabriel, hola. Dan un segundo porque voy a acabar de programar todo. Hoy he llegado tarde porque tenía visita al dentista y lo he preparado todo un poquito tarde, pero lo tengo todo listo y preparado. Simplemente pues ya quiero que empecemos en unos poquitos minutos. Amén. En unos poquitos minutos empezamos este estudio sobre quién es Jesucristo. Hola Lorena, sé que estás ahí viéndolo también. Dios te bendiga mucho desde Colombia. Colombia lo están pasando mal con el coronavirus. Tenemos un pastor que estamos en contacto, que es el pastor Mauro, en que toda la familia han sido contagiadas, y me estaba explicando esta semana que la iglesia está cerrada y que seguramente se tendrá que dejar el local porque no puede atender los pagos de los alquileres, la luz, los impuestos y todo lo que es conveniente. Estemos orando por Colombia, estemos orando por este pastor Mauro, que es del grupo Vida Nueva para el Mundo, y que de salud vuelve a estar pues fuerte y vuelve a estar bien. Y simplemente pues ahora casi todo lo comparte a través de las redes. Sí que compartiré su Facebook y su YouTube para todos aquellos que quieran entrar en él. Lorena, a lo mejor tú ya tienes contacto con él, pero igualmente te lo puedo dejar sin ningún problema. Lo dejaré en el grupo para todos aquellos que quieran compartir con el pastor Mauro. Y bueno, gloria a Dios, aleluya, estamos aquí este miércoles. Un segundito. Bueno, está bien, aleluya, gloria al Señor. Vamos a cantar una alabanza. Es una alabanza, bueno, ya sabéis que yo cuando practico el piano me gusta, si me muevo no me vais a ver, o sea que voy a mover la cámara, ¿vale? El Pastor Pulpo en acción. Muy gracioso, Gabriel, ya sé que ya pasó el segundo. Hoy no es el domingo, hoy podemos conversar. Todo lo que enviéis a través escrito a través del Facebook, en directo, yo os escucho todo lo que digáis. Así que, tranquilos, que podemos conversar tranquilamente. Ya pasó el segundo, Gabriel. Un segundito, acabo de... Muy bien, desconecto esto porque ya no necesitamos música de fondo, que ya hemos empezado el culto de hoy. Bueno, ya sabéis que cuando practico algo con el pianito, pues os lo comparto para que todos podamos cantar y alabar juntos la adoración. Así, hoy vamos a cantar No hay Dios tan grande como tú. Esta canción, yo ya tengo 50 y pocos, pues cuando era pequeñito pues ya la cantábamos, imaginaros si es viejecita y antigua, pero sigue teniendo el mismo poder cuando alabamos a nuestro Dios todos juntos. Amén. Así que, a ver quién dice un amén.
Ahí está el amén, que se verá a medias porque solo se me ve a mí, pero ahí está el amén. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar este culto y luego pues cantaremos esta primera alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque santo eres tú, Padre. Encima de tu trono están los serafines cantando santo, santo, santo. Es el único atributo que se proclama 3 veces en la Biblia sobre ti, de los muchos atributos que tú tienes, porque tú no eres una religión, tú eres nuestro Dios que vives en nuestros corazones. Y te queremos dar gracias por el día de hoy, Padre. Te queremos dar gracias porque todavía estamos aquí para proclamar tu Evangelio, el Evangelio de salvación, ese Evangelio que tú preparaste desde antes que fundaste el mundo, ya lo tenías preparado para nosotros. Y gracias, Señor, porque todavía nos permites predicar este Evangelio. Te pedimos por la tarde de hoy, aquí en España, quizá mediodía o mañana en la otra parte en América, y depende de donde nos vean, pues en África también tenemos casi el mismo horario, y en la parte de Jordania con nuestra hermana Blanca, pues allí es una horita más. Así que, Padre, te damos gracias por todo en este día, en esta tarde, en esta noche, Padre, de que tú te pongas en este culto, de que tú pongas palabras en mi boca, que tu Espíritu Santo me guíe, me ayude a poder predicar este estudio que vamos a realizar hoy. En el nombre de Cristo Jesús, y todos juntos decimos amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a cantar este himno que se titula No hay Dios tan grande como tú. Amén. ¿Estamos? No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Otra vez, no es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esas almas se salvarán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Bueno, supongo que la gran mayoría ya os lo sabéis, y a los que no, pues con más fuerza, vamos otra vez. Con más fuerza. Muy bien, Freddy. Desde Bogotá, Colombia, nuestro hermano Freddy también nos está viendo. Amén, vamos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las
que dice, no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, sí Señor, y esas almas se salvarán, y esos montes se moverán. ¿Con quién? Con su Santo Espíritu. Amén. Con el Espíritu del Señor. Y dijo el Señor, y dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Espíritu del Señor es el mismo Señor. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. Se me cayó todo. Amén. Eso es que el Espíritu dice a empezar la predicación. Gloria a Dios en las alturas. No hay Dios más grande que Él. Bueno, el pastor Pulpo, o el hermano Pulpo, o como me queréis llamar, a la acción. Voy a poner otra vez bien la cámara. Ahí. Espero que me veáis bien. Si en algún momento no me veis bien, es importante que digáis algo por el Facebook. Si no entendéis algo de lo que digo, es importante que lo escribáis en el Facebook. Yo estoy aquí, os escucho, os veo vuestros comentarios y veo lo que decís. O sea que, si veis que hay alguna cosita que no entendéis, que queréis más explicación, o veis que el pastor se hace un poquito pesadito y queréis que acabe más pronto, pues también lo podéis decir. Podéis decir lo que queráis. Otra cosa es que os haga caso. Pero vosotros por decir no pasa nada, lo podéis decir todo. ¿Vale, hermanos? Amén. Amén, amén. A ver, yo quiero ver ahí que alguien me escriba un amén. ¿Lo veis? Amén. A ver, ¿quién me escribe un amén? Amén. 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 Dice Pablo en el segundo libro o en la segunda carta que escribió a los Corintios, en el capítulo 11 y en el versículo 4, porque si viniere alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís, aquí está, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Este versículo, antes que nada, saludar a Amparo en Valencia, que es mi prima, hermana en el Señor, y nos está viendo también desde Valencia. Un fuerte abrazo y un beso bien grande, prima. El motivo de este estudio sobre quién es Jesucristo es para que entendamos, para que nos enamoremos del verdadero Jesús. Porque hoy en día, hermanos, y lo que voy a decir, muchos de vosotros no lo habéis escuchado muchas veces en los púlpitos, se está predicando otro Jesús. El pueblo de Dios está creyendo en otro Jesús.
Y este otro Jesús que se está predicando y que el pueblo está creyendo en ese otro Jesús, no puede salvarte del lago de fuego o del infierno. Porque el único que te puede salvar del lago del fuego, el único que te puede reconciliar con Dios, es el Jesús de la Biblia. No me he ido. Tengo el ordenador y no puedo tener la Biblia al lado. Así que me toca tenerla pues ahí en la mesita de aquí al lado. Mirad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este versículo no tiene mucho que ver con los siguientes que vienen a continuación, pero sí nos pone en contexto a lo que está hablando el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y ahora, en el próximo versículo, nos dice, y todo esto, de este cambio, de esta nueva criatura, de este acontecimiento, proviene de Dios. No es por voluntad humana que uno nace de nuevo. No es porque uno mentalmente se crea cristiano que va a nacer de nuevo y va a ser una nueva criatura. No os lo penséis. Esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió? Y esta palabra reconciliar es el hilo conductor que está en este libro desde la primera hoja del Génesis hasta la última. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Muy bien. ¿Qué significan estas palabras? Con vuestro permiso, la gran mayoría estáis sentados en casa y yo me voy a sentar también. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras, ¿me dejáis que me siente? Nadie me ha dicho nada. A ver si que nadie se enfade porque me voy a sentar. ¿Qué significan estas palabras? Volvamos otra vez al hilo conductor de lo que estamos hablando. Estas palabras significan que Dios creó un hombre que estaba en comunión con Él. Un hombre que andaba, caminaba y hablaba con Dios sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de tropiezo, sin ningún tipo de intermediario entre Dios y Él. Hablaban directamente. Este hombre, para los que me habéis escuchado en muchas predicaciones, sabéis que estoy hablando de corazón de mantequilla. Ahora entenderéis. Vale. Este hombre resulta que se encontraba solo, no tenía quien le ayudara, y Dios le puso a costilla dura de roer a su lado. Porque Dios le dijo que esta mujer será tu ayuda idónea. Y entonces, cuando él vio a costilla dura de roer, alias Eva, pues resultó que dijo, ahora entiendo que esta mujer es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Y somos uno delante de Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí? Hasta ahí lo entendemos. Pues un día, costilla dura de roer, se le antojó una fruta. Y esa fruta
Pues resulta que Dios le había dicho a Adán, mira Adán, escúchame, yo pongo todo este huerto para ti, porque Adán y Dios hablaban cara a cara, no necesitaban a nadie entre medio. Yo pongo todo este huerto para ti, ¿ves? Los mangos, los plátanos, las lechugas, los tomates, todo. Las judías, aunque a muchos no nos gusten, las acelgas, las espinacas, bueno, sabéis, toda la colección. Y le dice, todo esto tú puedes comer de todo es para ti y es para tu bien. Sí, Gabriel, estoy cómodo, gracias por el comentario, gracias, hermano. Es para tu bien. Y entonces, él, cuando tuvo a Eva a su lado, se lo explicó. Mira, ¿ves? Dios nos ha hecho todo esto para que seamos felices. Él busca nuestra felicidad. Él busca nuestro bienestar. Porque ya que tenemos que vivir eternamente con Él, pues quiere que nosotros vivamos y estemos bien. Nos da los alimentos, nos da el sol, nos da la luz, nos da el agua, nos da todo, nos da la vida. Por eso tenían el árbol de la vida, que comían del árbol de la vida y sus cuerpos se rejuvenecían. Muy bien. Estoy concentrado, Gabriel. Gracias por el consejo. Entonces, dejo la Biblia aquí. Entonces, a Eva, que he dicho, que se le antojó una fruta. Más o menos podemos entender que fuera un higo, porque lo primero que hicieron cuando pecaron fue taparse con hojas de higuera. Entonces, seguramente que estaban debajo de una higuera. Pero esta higuera, que no tenía nada de sobrenatural, era la prueba que Dios le había hecho a Adán. Porque Dios dijo, voy a probar tu corazón. Porque yo ya sé que tú y yo hablamos, caminamos y tú confías en mí, pero yo quiero probar ese corazón, si realmente es el corazón que yo quiero que habite dentro del hombre. Y bueno, corazón de mantequilla, cuando Eva, cuando costilla dura de roer, le dijo, mira, aquí tenemos este fruto para comer, lo primero que fue él fue, sí, Eva, sí, comeré de ese fruto, porque me lo das tú, y desobedeceré a Dios. ¿Ves? Por eso es corazón de mantequilla, porque su corazón no fue un corazón duro y tenía que haberle dicho a Eva, no, Eva, Dios nos ha dicho, no comamos de ese árbol, y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Pero no, él fue tiernecillo y comió. Y ahí pecó. ¿Qué pasó? Dios lo expulsó del huerto del Edén. Ya no tenía derecho a estar en comunión con Dios. Ya no tenía derecho a poder hablar directamente con Dios. El hombre había puesto una barrera infranqueable delante. Esa barrera, la Biblia le llama pecado. El mundo le llama maldad. Los filósofos cada uno le ha dado un nombre, porque es algo que todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Lo entendemos esto, ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué pasó después? Que resulta que Dios lo tiene que sacar del huerto del Edén para que no coma del árbol de la vida y viva eternamente en pecado. Entonces, no podría volver a haber una reconciliación entre corazón de mantequilla y Dios. ¿Lo entendemos así? Es fácil de entender, ¿verdad? Muy bien. Este es el hilo conductor que hay en toda la Biblia. La reconciliación entre Dios y el hombre. Y dice la Biblia que el hombre es tan malo por naturaleza que nunca irá a buscar a Dios. Nunca. Es Dios que se tiene que acercar y nosotros vamos a buscarle a Él. Porque Él nos ha venido a buscar a nosotros primero. Si tú estás aquí hoy, Gabriel, Amparo,
Madeline, Lorena, Conchita, Maribí, Francisco, todo el resto, Irma, todo el resto. Si tú estás aquí escuchando, es porque el Padre te ha ido a buscar a ti primero y tú has venido al Padre, has pedido perdón por tu forma de vivir y Cristo, con aquella obra que hizo en la cruz perfecta, te reconcilió con Él. Veamos el próximo versículo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En aquella cruz estaba Jesús y estaba Dios reconciliando otra vez aquella pecado, aquella barrera infranqueable que corazón de mantequilla y costilla dura de roer nos han transmitido a través de los genes. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Lo ves? Esto es el hilo conductor de este libro que se llama la Biblia, la reconciliación entre el hombre, entre Dios y el hombre, que vino de Dios y no del hombre. Entonces, basándonos en lo que está diciendo la Biblia, podemos entender que las religiones, para todos aquellos que tampoco no me habéis escuchado, el inventor de las religiones fue Caín, el hijo de Adán, el primogénito de Adán. Resulta que Caín inventó las religiones y la primera religión, a ver quién me la dice, cómo se llama, y me la escribe, antes que yo lo diga. Venga, os doy 3 segundos. 1, 2 y 3. Aquella religión se llama lechugas y tomates. Muy bien. ¿Y por qué se llama lechugas y tomates? Porque Dios le dijo a Adán, a Eva, a Abel, a Caín: mirad, cuando os acerquéis a mí, hay una barrera que vosotros no la podéis franquear. Entonces, tiene que venir a través del sacrificio de un inocente. Porque el pecado fue tan grande, o sea, la santidad de Dios es tan grande, que ese pecado tan grande reclamaba la misma paga, la muerte del pecador. Así Abel lo entendió y se presentó delante de Dios con un corderito, de lo mejor de los corderitos que tenía. Y se lo presentó a Dios. Y Dios vio ese intermediario entre Abel y Dios. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel. Porque Abel lo hizo por fe. Porque Abel entendió que ese corderito que estaba muriendo en aquel taberna, en aquella zona, ahora no me saldrá. Bueno, allí donde mataron, donde ofrecieron las ofrendas. Aquel corderito que estaba muriendo, resultaba que Abel entendió que era él mismo que tenía que morir por su pecado. Porque él es malo desde que nació en su corazón. Es malo, lleva algo malo dentro de él. Y entonces reconocía que él tenía que morir, pero sin embargo pasaba sus pecados al corderito. Y Dios lo aceptó. Eso es reconciliación. Muy bien. ¿Qué hizo el inventor de las religiones? Pues hizo la religión lechugas y tomates que le trajo a Dios el esfuerzo de su trabajo. Caín no era mala persona, digámoslo para que me entendáis. Caín era un trabajador, era un campesino, y cuando vino a hacer el esfuerzo a Dios, como Dios no le interesaba mucho,
pues vino con lo mejor que tenía. Y se creía él mismo que Dios estaba obligado a verle bien, o sea, a recibir su ofrenda como la de su hermano Abel, porque él había hecho un esfuerzo tremendo, porque del esfuerzo de su trabajo, él venía delante de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Qué son las religiones? Pues las religiones, mis queridos hermanos, tú que me escuchas, que todavía no has entregado tu vida a Cristo, tú no estás viendo lo que es las religiones en la calle. Trae tu dinero y comprarás un trocito de cielo. Haz buenas obras y con suerte, a lo mejor San Pedro, cuando entrarás en el cielo, te dirá: ¿tú quién eres? Yo soy Juanito. ¿Y qué has hecho, Juanito? Pues me he portado bien y yo daba ofrendas todos los domingos. A ver, Juanito. Ah, pues sí, Juanito, entra, que tú has portado bien. ¿Y tú, Luisito? Bueno, pues yo es que he sido un poquito malo. Pues al infierno, Luisito, tú no tienes derecho a entrar aquí. ¿Ves? Esas son las religiones. Dios no vino a traer unas religiones, vino a traer una reconciliación a través de Jesucristo. ¿Lo hemos entendido? ¿Habéis entendido todo este ejemplo que os he dado? Espero un amén y continúo. Amén, amén, amén. Muy bien. Continuamos. El motivo de estos estudios, como he dicho hace un momento, es que nosotros entendamos quién es Jesucristo. ¿Por qué nació? ¿Por qué vino al mundo? ¿Por qué murió en una cruz? Pero ¿quién es Él, básicamente? ¿De dónde sale? ¿Es creado? ¿No es creado? ¿Es un ángel? ¿Es un arcángel? ¿Es un hombre? ¿Es un Dios? ¿Es una mutación? ¿Qué es? ¿Quién es Jesucristo? Podríamos decir hoy, pues si fuera una mezcla entre Dios y los hombres. Los griegos tenían miles de dioses y tenían titanes y tenían los que eran los hijos de los dioses, que eran mezcla de hombres y dioses. Este es Jesús, esta mezcla, un Hércules o llámale X. Este es el mensaje que quiero compartir y que quiero que entendamos. Y este prólogo que estoy haciendo tan largo y tan extenso, aunque no haga la predicación y solo predique un versículo, nos quedará en la memoria todos los que escuchamos quién es Jesucristo. Para que cuando alguien en el grupo, en Facebook, en YouTube, un pastor, una persona, hable de Jesucristo, tú, Gabriel, Madeline, Conchita, Maribí, Amparo, Irma, Lorena, papá es mi papá Francisco, y seguro que me dejo a alguien porque estoy así, concentrado en la predicación. Y tú, cuando escucharás una predicación o algún comentario, dirás: uy, esta persona está equivocada. Habla de un Jesús que no es el de la Biblia. No como los corintios, que hemos empezado. Si viene otro predicando a otro Jesús, bien que lo recibís. ¿Ves? El libro de los Corintios, aparte de muchos temas teológicos que trata el apóstol Pablo, uno de ellos es explicarles quién es Jesucristo. ¿Vale? Muy bien. Empecemos. ¿Os acordáis que nuestro versículo base de estos estudios se encuentra en Mateo, capítulo 16 y versículo 13? ¿Lo
tenéis? Yo ya lo he puesto en la pantalla, espero que lo tengáis. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice los hombres que es Dios? Para los que no habéis estado, este es el tercer estudio sobre quién es Jesucristo. Para el que no habéis estado a la respuesta de esta pregunta inicial, la di en el primer estudio, cuando vimos 6 tipos de personas delante de Dios. Y cada uno representa a cada uno de los que estamos aquí, que tenemos nuestra opinión, nuestra opinión, de nosotros, nuestra opinión de quién es Jesús. Y seguimos. Buscar, los que no tenéis la Biblia, os doy un minuto para que vayáis a buscarla. Y que vayáis a buscar papel y lápiz. Yo voy a hacer la pantalla un poquito más grande, para que se vea mejor. Espero que se vea bien. Espero que se vea bien. Vamos a ver. Espero que se vea bien. Ya me diréis algo. Yo también me voy a ver yo en un momento. Hay un pequeño retraso entre lo que hago y lo que luego se vea por el teléfono. Hay unos segundos de retraso. Bueno, se me ve casi la cabecita entera. Bueno, pero se leen los versículos, que a mí me interesa más que se lean los versículos que no que me miréis a mí. Vamos allá. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo de los hombres? Ya lo contestamos en la primera pregunta, que fue, unos dijeron, tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Y entonces Jesús profundiza más. Muy bien, esto es lo que dice la gente. ¿Y vosotros que sois cristianos? ¿Y vosotros que dormís conmigo, que coméis conmigo, que lo hacemos todo juntos, que sabéis mis necesidades porque soy humano? Jesús reía, Jesús lloraba, Jesús comía, Jesús bebía. Jesús tenía necesidades como todos los seres humanos. Y les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Este es el versículo de estos estudios. Pedro le dice, entonces le respondió Jesús, perdona, me he pasado. Respondiendo Simón Pedro, y le dijo, tú eres el Cristo. ¿Os acordáis la semana pasada, cuando dimos todo el mensaje sobre el Mesías del Antiguo Testamento? Hay muchísimos versículos más, pero dimos una colección de versículos para que sepamos quién es el Mesías del Antiguo Testamento, que fue nacido de una virgen y que su nombre sería llamado Emmanuel, y que es Jesucristo. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es Mesías, es ungido. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esta segunda parte, el Hijo del Dios viviente, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo en contestarlo. Porque aquí, desde el siglo I, no es que Daniel y yo esté luchando por exponer quién es Jesús, sino que el apóstol Juan, el apóstol Mateo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo sobre todo, Santiago, Lucas el médico,
Timoteo, Tito, los filipenses, los colosenses, bueno, todos estaban en lo mismo. ¿Quién es este Jesús? Porque igual que hoy se predica a otros Jesús, en aquella época ya venían muchos predicando a otros Jesús. Muy bien, vamos a ver. La frase "tú eres el Hijo del Dios viviente" lo podemos buscar en el Evangelio de Juan. Juan está un poquito más adelante de Mateo, para los que sois nuevos en la Biblia. En el Nuevo Testamento, el cuarto Evangelio, Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 31. Aquí lo tengo. Muy bien. Entonces, los judíos tomaron piedras para apedrearle a Jesús. Y cuidado, cuando leáis este capítulo, veréis que estos judíos eran los que habían creído en él, no eran cualquiera. Y Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Pensar que él había dado la vista a los ciegos, había sanado a los paralíticos, había curado a los leprosos, había libertado a todos aquellos que estaban endemoniados. ¿Por cuál de todas aquellas obras me apedreáis? Porque los judíos no podían apedrearle por ninguna obra mala que hubiera hecho, porque Jesús, a diferencia de nosotros, no nació por un hombre, sino que nació por la obra del Espíritu Santo. Y esto tiene una implicación muy profunda que lo hemos también explicado hasta la saciedad en todos los mensajes. Corazón de mantequilla, cuando tuvo descendencia a través del cromosoma Y, porque el varón es el que tiene los cromosomas Y del varón y X de la hembra, cosa que las mujeres solo tienen el cromosoma XX. Entonces, cuando José transmitió su esperma a la mujer, ovuló el óvulo de la mujer, en aquel esperma, en aquel óvulo, estaba el cromosoma Y, y así tuvo un hijo que fue Caín. Y Caín ya venía contaminado de aquella barrera infranqueable que hicieron corazón de mantequilla y costilla dura de roer en el huerto del Edén. Y así pasó y pasa hasta los días de hoy. Si tú eres un chico, Gabriel, es porque tu papá, cuando fertilizó el óvulo de tu mamá, en el espermatozoide, que es microscópico, iba un cromosoma Y, y entonces tú naciste hombre. Y tú, Lorena, eres mujer porque cuando tu papá inseminó el óvulo de tu mamá, resulta que lo inseminó en aquel espermatozoide con un cromosoma X. Y cuando se juntó con los XX de tu mamá, naciste tú mujer. ¿Ves? Esto es medicina avanzada que la podéis buscar en cualquier lugar por internet y os corroborará mis palabras, que no me las invento. Pero en este cromosoma Y del varón, dentro iba una enfermedad llamada pecado, le llama la Biblia,
la maldad del ser humano ahí está, en este cromosoma Y. Y este pecado, esta maldad, Jesús no podía nacer con ella. Por eso Jesús, su padrastro José, no fue su padre biológico que inseminó el óvulo de María. Por eso el Espíritu Santo inseminó el óvulo de María con un cromosoma Y sin pecado. Porque si Jesús, imaginaros, que hubiera nacido con pecado, ¿qué es lo que hizo Caín? ¿Qué es lo que hizo Abel delante de Dios? Mató un cordero para librarse del pecado. Así Jesús se tenía que haber ofrecido primero él una vez por sus pecados y una vez resucitado tenía que haber vuelto a morir por los pecados del resto. Cosa que no es posible. Entonces Jesús no podía contener ese virus, que no es el coronavirus, ese virus que transmitió corazón de mantequilla. ¿Lo entendéis, verdad? Supongo que sí. Entonces, he dicho que Jesús les dice, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Porque él no podía pecar. No es que tuviera el pecado y dijera, uy, yo no voy a pecar, yo yo soy Dios, yo soy Jesús, el Mesías, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar, no. Es que su naturaleza es una naturaleza que no puede pecar. A ver si lo entendemos. Que hemos leído en Corintios, cuando os he hablado de la reconciliación. El versículo que nos ha puesto en contexto. Porque todos aquellos que han creído en Jesús son nuevas criaturas. ¡Ah, una nueva criatura! ¿Qué tipo de criatura? A la semejanza de Jesucristo. Una criatura que no está decantada al pecado. Eso no quiere decir que nosotros no pequemos, no estoy hablando de eso, Es una criatura que no está decantada al pecado. Así el Maestro, Jesús, no estaba decantado al pecado, él no podía pecar. A los mismos fariseos, un día se les planta delante y les dice, bueno, se acabó tantas tonterías, a ver, ¿quién me redarguye de pecado? A ver, ¿quién de vosotros expone mis pecados para que todo el mundo y me acuséis y me digáis? ¿Y sabéis qué pasó? Que dieron media vuelta y se marcharon. Nadie lo podía acusar de pecado, porque Jesús era perfecto en todo lo que hacía, porque no tenía pecado. Porque el cromosoma Y del Espíritu Santo que puso en María y que nació un varón, aquel varón no tenía pecado, no estaba decantado al pecado. ¿Lo vemos? Muy bien. Seguimos. Versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por ninguna obra no te apedreamos. No eran tontos, no eran nada tontos. Ellos sabían claramente que todas las obras de Jesús eran buenas. No podían apedrearle por ninguna de ellas, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Lo ves? Ese fue el pecado que ellos habían encontrado en Jesús, que él se hacía Dios. Por eso Pedro, cuando Jesús le pregunta ¿quién eres? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué significa? En cuanto a Dios, en cuanto a tú que te tengo delante, que yo sé que duermes, porque yo te he visto, que yo sé que ríes, porque yo te he visto, sé que lloras, porque cuando murió tu amigo Lázaro, yo sé que lloraste, yo estaba allí, y yo sé que tú comes y que bebes y que vas al lavabo y sé todo lo que tú haces, Jesús.
En cuanto a ti, como hombre, tú eres hijo de Dios. Pero en cuanto a ti, como Mesías, tú eres Dios, que ha venido a salvarnos. Esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pedro a Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque miremos un poquito más atrás. Hemos leído del 31 al 33. Ahora, en este Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y yo, Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién formó a Adán y Eva? ¿Quién formó a Adán en el Edén, del barro de la tierra? Dios. ¿Quién sopló aliento de vida en sus narices? ¿Quién fue? Dios. Yo les doy vida eterna. Mi Padre, que me las dio a las ovejas, ahora Él habla como hombre en la tierra, como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios en la tierra. Mi Padre, porque Jesús siempre supo su posición cuando estuvo en la tierra. Acordémonos que he dicho que Él nunca pecó. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y por último, si no lo tenéis claro, a todos los que me estáis escuchando, que por eso luego lo van a acusar, yo y el Padre, 25 somos. Dice eso el versículo, ¿verdad? Yo y el Padre, uno somos. No es que hayan dos, es que son uno. Acordaros cuando Adán vio a su mujer Eva en el huerto del Edén recién creada, porque las mujeres fueron creadas en el huertico del Edén, en lo más bonito del Edén, en lo mejor del Edén. Allí fueron criadas las mujeres, los hombres no. Los hombres fuimos creados fuera, en el barro, en el lodo. Por eso, cuando Adán, corazón de mantequilla, vio a Eva, madre mía, se le fueron los ojos y se le fue todo, y costilla dura de roer, pues pecaron y comieron del fruto, y ya está. Pues resulta que cuando Adán vio a Eva dijo, somos una sola carne. ¿Verdad que son dos? Pero delante de Dios son uno. Es una unidad. Esta unidad, ethat, en el hebreo, para los que lo queréis apuntar, es la palabra E-D-J-E-A-D, ethat. Significa unidad, que también está cuando Dios creó o recreó el mundo en 7 días y dijo, es la primera noche y el día, un día. La palabra ethat, la suma de la noche más la suma del día, hace un día. ¿Lo vemos? Muy bien. Él y el Padre uno somos. Apuntar. Punto 1. Jesús es igual que el Padre. No es ni mayor ni es inferior. Ni está a una altura ni está a otra altura. Sino que es igual que el Padre. Lo acabamos de leer. Apuntar el versículo. Juan capítulo 10 y versículo 30.
¿Lo tenéis? Apuntad el próximo versículo. Versículo 38. Más, hablando de las obras, más si las hago, aunque no me creáis a mí, cread a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si el Padre y Él estuvieran en diferentes rangos, o Él estaría en el Padre o el Padre estaría en Él. Sin embargo, dice el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. ¿Lo entendemos? Esto es la Trinidad que hay cientos de versículos en la Biblia que hablan sobre la Trinidad, y uno es este, concretamente, y que son difíciles de refutar, y que nuestra mente finita, porque Adán lo entendía, porque Adán, antes de comer el árbol prohibido, antes de que el pecado entrara en Adán, sus facultades mentales estaban al 100%, como los de Jesús cuando era hombre en la tierra, al 100%. Su mente estaba libre de todo y tenía una claridad y una lucidez que todo el mundo se quedaba sorprendido con Jesús, igual que pasaba con Adán. Ahora, Adán, una vez entró el pecado lo corrompió todo. Y aquel súper inteligente Adán pasó a ser el súper tonto de Adán, digámoslo así, que somos nosotros, súper tontos. De vez en cuando nos aparece la estrella, como Albert Einstein, como Fleming, como Beethoven. Nos aparecen las estrellas. Que Dios les ha dado un don especial, unos talentos especiales a ellos, que muchos lo utilizan para favor de Dios, como fue el caso de los grandes científicos del siglo XIX para atrás, y otros, como los científicos del siglo XX, lo utilizan para ir en contra de Dios. Pero Dios es soberano y Él da a cada uno lo que Él quiere. Ni tú ni yo somos nadie para reclamarle a Dios lo que nos ha dado. Porque lo que nos ha dado es muy precioso a cada uno. Y a cada uno nos ha dado unos dones, nos ha dado unos talentos y nos ha dado unos ministerios. De esto hablaremos más adelante, en próximas predicaciones. ¿Lo veis? Para que el Padre está en mí y yo en Él. O sea que Jesús y el Padre a la misma altura. Vamos a ver. Seguimos en Juan, no cambiéis. Juan, capítulo 12, versículo 45. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 12, versículo 45. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea que el que está viendo a Jesús, cuando Él estaba en la tierra, estaba viendo al Padre. ¿Lo entendéis, hermanos? ¿Seguimos? Otro. Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 11. Dice así: si me conocieseis, esto fue la noche antes de ser entregado, cuando Él hablaba con los apóstoles. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos suficiente, no necesitamos nada más. Nosotros con que veamos a Dios ya lo tenemos todo claro. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú,
muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vamos a ver, Felipe, ¿tú no crees que yo estoy con el Padre y el Padre está conmigo? Llevo aquí 3 años contigo y no has entendido que yo y el Padre uno somos, que no somos dos diferentes, que no hay dos dioses, que yo no soy el Hijo de Dios en cuanto a criatura creada, sino que yo soy el mismo Dios que me he hecho carne para manifestar al mundo a Dios. Esas son las palabras que le está diciendo Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creed por las obras mismas. ¿Lo veis? Lo que Jesús les estaba dando, una clase de teología express, pero súper concentrada, para que luego cuando el mundo preguntara, ¿quién es Jesús? Ellos le dijeron, el Padre y Él son el mismo, es uno. Pero el Padre es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y es el Espíritu del Hijo. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 entes diferentes y a la vez uno solo. Ese es el misterio de la Trinidad. No hay 3 dioses, sino hay uno con 3 manifestaciones diferentes. He dicho Juan 14 del 7 al 11. Ahora Juan 17, 10. Cuando Jesús en Getsemaní, cuando estaba llorando, sudando sangre por lo que le iba a venir, no por los clavos, ya lo hemos predicado. Buscar la predicación sobre Getsemaní, a los que no lo habéis visto, que os va a encantar. Vais a encontrar que Jesús es aquel superhéroe que todos queremos y todos estamos deseosos de tener. Ese Superman que sale por la tele y bueno, todo el mundo pierde por ir al cine, pues resulta que Jesús es muchísimo más que este Superman. Esto está en la predicación de Getsemaní. Y dice Jesús orando al Padre, y no estoy diciendo que Jesús es un superhéroe o un superhombre, sino que lo que él hizo es una obra grandísima. Y allí lo expliqué claramente. Y todo lo mío, le dice Jesús orando al Padre, y todo lo mío es tuyo. Todo lo que yo tengo es tuyo, Padre. Y lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. ¿Lo ves? Están a la misma altura. No es que uno tenga más y el otro tenga menos. No es que uno sea más y otro sea menos. Este es el primer punto que estamos tocando. Jesús es igual que el Padre. Segundo punto. Jesús estaba en el principio con el Padre. Tengo muchos puntos, no los vamos a tocar todos. Esta predicación va a durar mucho porque tenemos que entender bien quién es este Jesús. Y he dicho que el prólogo ha sido largo y extenso, para que entendamos bien el mensaje. Hoy se está predicando otro Jesús, por favor, otro Jesús. Y aquí yo quiero que tengáis armas suficientes para que entendáis que Jesús es Dios. ¿Amén? ¿Lo entendemos eso? Es muy importante, porque solo este Jesús, Dios,
es el que te puede rescatar y salvar. Solo, no hay ningún otro plan. Es más importante de lo que creéis esta predicación, estos estudios, más de lo que os creéis. Aquí va vuestra salvación en juego. Tú, Maribí, o Conchita, o Lorena, o Madeline, o Gabriel, o Irma, o George, si has creído en otro Jesús que no es el de la Biblia, no te puedes salvar. Tú puedes decir que tienes mucha fe. Yo tengo mucha fe, yo creo mucho en Jesús, ¡uy, Jesús para mí! Bueno, yo tengo mucha fe y mucho... Si no es el de la Biblia, ese Jesús que tú tienes fe, tienes fe a algo que te has inventado en tu cabeza, o, aún peor, que lobos rapaces han inventado para usurpar el lugar de Cristo. Y si pueden, para robarte el dinero. Segundo punto. Jesús estaba en el principio con el Padre. Este segundo punto, y aquí me quedo. Hemos dicho que Jesús y el Padre están a la misma altura. Ahora vamos a ver si este Jesús, que está a la misma altura, fue creado por el Padre, o en aquella eternidad, porque el Padre es eterno y vive por siempre desde el principio hasta el final, también Jesús estaba desde el principio hasta el final. Juan, y este ya todos lo estabais, sobre todo los que habéis estudiado más la Biblia, lo tenéis clarísimo, que iba a hablar de este versículo. Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio, ¿qué principio? Vamos a ver qué principio. Ya empezamos aquí tres palabras. La palabra en. La palabra en es la palabra preferida de mi padre Francisco José Amposta Gisbert. Porque un día, la palabra en, el Señor le iluminó su mente y entendió lo que significaba esta palabra. Es una palabra que es un adverbio, que acompaña al verbo. Y el adverbio que acompaña al verbo afirma que lo que dice el verbo es verdad. Y cuando el adverbio dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis capítulo 1 y versículo 1, está diciendo que en el principio, o sea, en acompaña al verbo crear, está diciendo que Dios creó, está afirmado por este adverbio. Y que este adverbio está acompañado por un adverbio de tiempo que es principio. Y unidos forman un conjunto adverbial que se dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El sujeto es Dios, el que creó. El verbo, crear. El adverbio que acompaña al verbo afirma que eso es verdad. Y lo que Dios nos está diciendo a toda la humanidad con este en, como primera palabra de la Biblia, es que todo lo que dice la Biblia, que es palabra de Dios, es verdad. Y que no es mentira. Y que nadie puede negar que estas palabras que dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto significa la palabra en. Mirad por dónde. ¿Veis qué profundidad tan grande? ¡Qué maravilla las profundidades del Señor! Que nos muestra a sus hijos. ¿Para qué? Para que las compartamos. Para que tú, que has aprendido algo hoy, lo compartas con los tuyos. Y para que la gloria sea toda para nuestro
Señor y Salvador Jesucristo y el Padre de gloria que está en los cielos. Amén. En el principio era el Verbo. Pero este principio que nos habla aquí, nos habla del principio, y cuando habla de un principio es de tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú creas, se creó el espacio y se creó la materia, automáticamente se creó el tiempo. Hubo un principio y habrá un final. Y en aquel principio, cuando se creó el universo, cuando se creó el cielo, era el Verbo. O sea, ya existía el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Eso significa que antes del principio, este Verbo ya existía. Porque este Verbo estaba en el principio con Dios y era Dios creando. ¿Veis las profundidades de la Biblia? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora llegan las sectas. Y llega un señor, un juez, que no le parecía bien la Biblia como estaba. Y cambia el versículo y él dice que lo moderniza. Y dice, en el principio era un Dios. Y pone a Jesús como un Dios menor o una creación de Dios. Y todos aquellos millones que tienen mucha fe en este Jesús, que creó este hombre cambiando una palabra. ¿Veis qué importante es las palabras en la Biblia? Cambió una palabra. Un Dios. Un Dios lo cambió todo. Ya no es el mismo Jesús. Ya predica otro Jesús. Ya todos los testigos de Jehová de todo el mundo están creyendo en otro Jesús. Pueden hacer las obras que quieran. Pueden regalar el dinero que quieran a Cáritas, a los pobres. Pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer como Caín, pueden traer todo su esfuerzo delante de Dios. No hay reconciliación. No es Jesús. Entendamos eso, que te entre en la cabezota. No es Jesús. Cuando te hablan del Hijo de Dios, te están poniendo a Jesús a la altura de Dios. El Padre y yo, uno somos. Ese es el que te salva. Ese es el que reconcilia. ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis? Ese, no otro. Y Pablo se estiraba de los pelos si tenía, o de los pocos pelos, cuando llega a los Gálatas y les escribe, oh Gálatas insensatos. Pero, ¿quién os ha engañado para que creáis otro evangelio? A otro Jesús, a otro Salvador, a otro diferente. Se estiraba de los pelos. Pero, ¿cómo es posible? Y eso me pasa a mí cuando leo el grupo y veo barbaridades que ponen los hermanos por desconocimiento. Por favor. Por favor. Jesús es Dios. No hay otro Dios.
Jesús es Dios. En aquel principio ya era Dios, ya era Jesús, porque este verbo se hizo carne, dice Juan más adelante. Génesis, capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús... Ay, me he equivocado, Génesis, perdón. Génesis 3, versículo 22. Buscarlo. Bueno, a ver si así me veis igual. Vamos a ver. No estoy acostumbrado a estar sentado y ya no. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de mí. No, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra es, he aquí el hombre es como uno de nosotros, en plural. ¿Está hablando Dios? Vale, seguimos. Capítulo 11 del Génesis, versículo 7. Ahora pues, descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua. Plural, no desciendo, descendamos en la Torre de Babel para confundir las lenguas. ¿Lo entendemos? Muy bien. Podemos decir, bueno, es que Dios aquí está hablando de los ángeles, que los ángeles la acompañen y bajen a la tierra con él. Se podría decir así. No es que que Dios esté hablando de la Trinidad entre ellos en conjunto, sino que hablan con los ángeles. Vamos a ver. Y con esto ya quiero acabar porque creo que es más que suficiente. Vamos a leer Hebreos capítulo 1. Y con esto ya acabo, porque queda muchísimo más, pero tampoco no podemos estar aquí hasta las tantas. Lo que quiero es que entendáis en vuestro cerebro quién es Jesús, que lo entendáis para que vuestro corazón crea en ese Jesús, sepa ciertamente en quién ha creído. Pensar que la fe viene por el conocimiento, No es algo abstracto, no es algo digámoslo así, mitológico o algo agnóstico. Bueno, se me presentó una nube y bajó y creí. No. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Ahí viene la fe, por el oír. No un misticismo, no. Por el oír la palabra de Dios. Por eso es importante oír la palabra de Dios. Ahora, pues, aquí estoy. Estoy en Hebreos, capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, está hablando de Abraham, está hablando de Isaac, está hablando de Jacob. Dios se presentó ante ellos, se presentó ante Moisés. Dios habló al pueblo de Israel a través de los profetas. El primero fue Moisés y todos los que continuaron a continuación. En estos postreros días, está hablando aquí el escritor de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. Ahora está haciendo una separación
de este Dios que habló en un tiempo de una forma, pero este mismo Dios ahora nos está hablando a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Y ahora sí que puedo llegar ya a esta conclusión que lo escuché de un pastor y me encantó y quiero que lo escuchéis para que lo entendáis. Dios está en el cielo. Y el canal, un canal, donde nosotros nos acercamos a Dios, se llama Jesús. No es que sea una creación, es una extensión del mismo Dios. Es un intercesor entre Dios y el hombre. Se llama Jesús, no hay nadie más. Por eso Dios habló de una forma. Pero ya cuando este intercesor, este canal, llamado Jesús, que es el mismo Dios, llegó a la tierra, dice, y en los postreros días nos habló a través del Hijo, a quien también constituyó heredero de todo. O sea que cuando este Hijo estaba en la tierra y hizo la obra que tenía que hacer, ya era a la altura de Dios, era heredero de todo. ¿Y por quién? Asimismo hizo el universo. Jesús hizo el universo. Asimismo hizo el universo. ¿Lo veis? Os aconsejo, por favor, que ya sé que lo habéis leído, lo que lo habéis leído. Y lo que no os lo habéis leído, que lo leáis. Leer, por favor, el capítulo 1 del libro de Hebreos. Habla de los ángeles, porque en aquella época ya algunos comparaban a Jesús con un ángel. Y aquí en este capítulo refusa esta idea. ¿A quién de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Pero esto lo dejaremos para la próxima predicación. Hoy nos centramos en el Padre y yo a la misma altura. Uno somos, dijo Jesús. Los apóstoles lo vieron, lo creyeron, lo predicaron. Esa reconciliación, esa unión, era Jesús. Amén, hermanos. Así que muchas gracias, bienvenidos a todos los que habéis escuchado este mensaje y creer en este Jesús, porque es el único que puede salvarte del lago de fuego, del infierno, que es donde vamos a ir todos, No te equivoques. Toda la creación está preparada para ir al lago de fuego. Solo tienes que leer Apocalipsis 21, los últimos versículos. En el gran juicio del trono blanco, donde la tierra y los cielos se van todos al lago del fuego. Porque en el capítulo 22 Dios vuelve a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y solo los que han creído en Jesús, en este Jesús, no en otro, en este Jesús, son los que se van al cielo. Porque de tal manera amó Dios al Padre, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la palabra unigénito, para todos los que todavía no lo sabéis, y me adelanto a la próxima predicación, es la palabra único en especie, único en el mismo gen. Pero eso lo veremos el próximo miércoles. ¿Quién dice un amén? Amén. Así que hagamos una oración para terminar y las trompetas y nos vemos el domingo. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber preparado aquella salvación, aquella reconciliación
tú la preparaste desde antes del principio. Tú esta reconciliación la has preparado para que nosotros tengamos una relación contigo, una relación a través de Jesucristo, porque Jesucristo nos revela quién eres tú. Y Jesucristo entra a morar en nuestro corazón el día que creemos en Él. Y Jesucristo nos muestra quién eres tú, porque tú y Cristo sois en la misma altura, sois uno. Y nosotros creemos en este Jesús y tenemos una relación con Él. Por eso leemos la Biblia, para conocerlo mejor. Por eso estudiamos la Biblia, para profundizar y encontrar a Jesús en más porciones de la Biblia y saber su carácter. Por eso hablamos y oramos a ti, Padre, porque tenemos una relación contigo y sabemos que tú nos contestas y tú nos hablas y tú estás con nosotros y tú cuidas de nosotros y todo lo que nos pase es para nuestro bien. Padre, para todos aquellos que no han recibido todavía a Cristo en su corazón, continuar con esta oración. Padre, perdona todos nuestros pecados, porque muchas veces nosotros hemos ido por nuestro camino, por nuestro esfuerzo, de alguna forma siguiendo religiones, de alguna forma siguiendo a otro Jesús que nos habían enseñado y desconocíamos a este verdadero Jesús que es Dios. Y hoy lo acepto en mi corazón y lo hago Señor y Cristo en mi corazón. Lo hago Salvador, lo hago Mesías, lo hago Señor para obedecerle, para obedecer sus mandamientos, porque lo amo a este Jesús. Este Jesús que es Dios el Todopoderoso. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. ¡Trun! ¡Que nos vamos! Y si el Señor no viene antes, nos vemos el domingo a las 6. No faltéis ni uno. Invitar a alguien. Enviar el mensaje por Facebook, por YouTube. Invitar a los demás para que conozcan quién es el verdadero Jesús. Adiós. Os quiero mucho. Un besito. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África, predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.